Bienvenidos a otro episodio más de Rollos de Rollos de Escalera, escalera. donde cada viernes Gerardo Escalera o Joana Escalera les contaremos una historia o acontecimiento que les dará información para echar rollo en sus reuniones del fin de semana. Así que, comenzamos. Comenzamos. Segunda parte de las maravillas del mundo. Y no estoy haciendo molipas así como de de a este señor que cantaba Rigo Tobar, no, 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 no. Es la segunda parte de nuestras 7 maravillas del mundo. Antiguo. Antiguo, sí, porque en la semana estuvimos viendo que también había del nuevo y yo dije, ¿qué pasa y qué sucede? Y como, ¿por qué salieron estas? Pero, bueno, nos quedamos entonces en la maravilla número 5. Así es. La última que vimos fue la estatua de Zeus. Ajá, exactamente. Vamos a retomar esto. Nos quedamos, primero que nada, para quien no lo haya visto, pues regreses a la parte número 1, para que medianamente entienda por qué son las maravillas del mundo antiguo y Ujú. no las del nuevo, porque son 7, etcétera, etcétera, ¿no? Para que no tenga ninguna problemática en entender la temática que vamos a tratar el día de hoy, ¿ok? Así Bueno, es. vamos con la maravilla número 5. Recordemos que la lista está en un orden de acuerdo a las creaciones, o sea, de la más vieja hasta la más nueva, por así Ujú. decirlo. Y bueno, Espera. eh, Ajá, sí, sí, continúa. espérame. No, 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 continúa, Ah, continúa. ok. El número 5 que tenemos es el mausoleo de Halicarnaso, que ese fue empezado por el sátrapa Mausolo y continuado por su mujer Artemisa, hacia el 353 a.C. en la ciudad de Halicarnaso, Turquía. Prácticamente de aquí, de este nombre, proviene lo que es el término mausoleo, cuando Ujú. hablamos de un panteón o de algún cementerio, una tumba, algo por el estilo. De este sátrapa es que proviene ese nombre, que su nombre era Mausolo. Y regresamos otra vez a Turquía, ¿no? Otra vez, ajá. Y Por eso yo bueno, estoy aprendiendo turco, porque es Turquía. ah, Ok. se supone que este mausoleo sobresalía sobre los demás edificios de la época por la altura y por el color blanco de los materiales utilizados. Su nombre se convirtió en sinónimo de gran monumento funerario. Vuelvo a repetir, mausoleo se convirtió rápidamente en el sinónimo de cualquier monumento funerario. Y Ujú. bueno, dicho mausoleo medía aproximadamente 134 metros de perímetro y 46 metros de altura, además de que estaba hecho de mármol blanco y la estructura monumental se asentaba sobre una colina que dominaba la capital que había construido. Habrá que decir que era muy alta, no en sí, o sea, no le estoy quitando méritos a la estatura del mausoleo, a la altura del mausoleo, pero estaba ya encima de una colina, entonces prácticamente pues la colina Eso también incrementaba un poco el tamaño. le daba el punch, vamos a decirlo, ¿no? Ok, Le daba un punch de decir, pues se ve más alto, pues sí, güey, pues porque estaba en una colina, ¿no? ok. Ese ya no Ahora, existe tampoco. ahorita llegamos a eso. Había sido diseñado por los arquitectos griegos Sátiro de Paros y Piteo, y contaba con 3 niveles, combinando estilos arquitectónicos como lo son el licio, el griego y el egipcio, que dicho sea de paso, varios arquitectos de la época, no solamente Paros y Piteo, sino muchos otros también le metieron mano, ya fuera a lo mejor alguna columna o alguna rezanadita por ahí, y entre ellos se encuentra Leócares, Briasis, Escopas de Paros y Timoteo. ¿Qué Escopas fueron de paros, me suena Ajá, como a escoba de palos. Ajá. escopas de Paros, casi. Ajá. Y bueno, ellos le metieron mano un poquitín, ahí le resanaron, le movieron aquí, le cambiaron acá, para meterle este estilo a algunos niveles, específicamente en la parte de los griegos, específicamente en la parte de los egipcios, ¿no? Para que obviamente este mausoleo tuviera Darle su estilo.
distinto a los demás, básicamente. Ahora, habrá que decir que el más bajo de todos los niveles que tenía era alrededor de 20 metros de altura. O sea, chiquito no estaba, ¿no? Y se formaba con una base de escalones que conducían al segundo nivel. O sea, estaba la base, como tipo Caballero del Zodiaco, que estaba la primera casa y subías, y estaba la segunda casa y así, más o Ujú. menos. Y rodeado por 36 columnas, que era lo que hacía que tuviera esa altura de 20 metros, ¿de acuerdo? Ok. El techo tenía la forma de una pirámide, con una escultura de un carro de 4 caballos en la parte superior que elevaba a la altura de la tumba a unos 41 metros. O sea, básicamente, si era una megacosota, ¿no? Sí, las Y su, columnas, la colina, las la forma escaleras. en pirámide, luego Uh-huh, el aumento que terminaba. Ok. uh-huh. Entonces sí era una de esas maravillas que realmente sorprendían a la gente de esa época, porque evidentemente las casas de esa época pues no eran más allá de a lo mejor un piso, ¿no? Ujú. Y obviamente pues todas las casas estaban sobre una misma línea, ¿no? Y llegando a lo que era el Museo de Halicarnaso, pues era sobresalir sobre todas las cosas, ¿no? Y bueno, el mausoleo soportó las invasiones y la destrucción de la ciudad por Alejandro Magno, increíblemente, y los bárbaros y los árabes, incluidos en estas batallas, logró sobrevivir. No le pasó nada, a lo mejor nada más uno que otro rasponcillo por ahí, una que otra piedra a lo mejor botó, pero seguía en pie. Y bueno, finalmente fue destruida por una serie de terremotos en el año 1404 y sus ruinas perduraron hasta el 1494 de nuestra era. Recordemos que estas zonas de Turquía son altamente sísmicas, ¿no? Y que obviamente son sismos pues bastante fuertecitos, Fuertes. ¿no? Ujú. Y tomando en consideración que pues es la gran mayoría del terreno en Turquía es desierto o de tipo desértico, pues los temblores son un poquito más Más agresivos. fuertes, ok. Ujú. Ujú. Y bueno, cuando sus piedras fueron usadas por los caballeros de la Orden de Malta para construir el castillo de Bodrum, básicamente se recuperaron lo más que se pudo de este templo Ujú. de Halicarnaso para armar el castillo. Obviamente se hizo lo que se pudo, tampoco vamos a decir que tomaron todo, o sea, tomaron lo Ujú. más que se pudo de las piedras de mármol blanco, más las columnas, etcétera, para poder formar este castillo. Y bueno, partes de este grupo escultórico, situado en la parte más alta, en la parte superior, 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 que era el grupo del carruaje de 4 caballos, Ajá. y uno que otro friso se salvaron y hoy se pueden admirar en el Museo Británico de Londres. Ahora, ¿qué es un friso? Bueno, son como una especie de pequeños tótems, ¿no? Con su basecita y todo, así bonito. Y algunos de ellos todavía se pueden ver en lo que es el Museo Británico de Londres. Son los originales, o sea, sí son los de esa época. Están autentificados, certificados y más que checados y revisados de que sí Ujú. son. Ok. Evidentemente no podemos decir que está el mausoleo porque pues, sería imposible Porque poder no está, o trasladarlo. sea, como tal, ¿no? Ajá. Las piedras están así, están en un palacio y digamos que la punta es la que está en el Museo Británico. Ujú. Sí, y de hecho, pues bueno, a pesar de estas invasiones tanto de Alejandro Magno como de árabes y bárbaros, pues Ujú. no sufrió ningún daño, ¿no? Se podría decir que a lo mejor fue respetada hasta cierto punto, pero digo, no deja de ser una invasión en la que, pues bueno, si te toca un catapultazo, pues te tocó y se acabó, ¿no? E increíblemente, pues sí hubo varias personas que lograron verla todavía hasta los 1400, ¿no? Y pues bueno, todos estos Ya temblores el que terremoto fue que ujú, lo... lo terminaron porque de hecho el primer terremoto decían que, bueno, lo cuarteó nada más, o sea, no le hizo ningún daño estructural, no se cayó nada, no absolutamente Ujú. nada, pero sí lo cuarteó, lo dañó un poquitín, ¿no? Y ya conforme fueron pasando hasta el 1494 una serie de terremotos, pues ya se vino abajo, terminó por Pero es que derrumbarse. no todos los monumentos o las construcciones están como diseñadas para poder aguantar semejante cantidad de movimiento, ¿no? Ujú, Hace poco veía un documental sobre Hagia Sofía, sobre Santa ujú, Sofía, hacían precisamente este análisis de cuántos temblores iba a soportar, porque ya ha soportado muchos y que no ha tenido grandes daños, pero sí que a qué magnitud o qué temblor, a qué magnitud la podría tirar la cúpula.
Entonces, así me imagino que con este mismo monumento, ¿no? A lo mejor sí sobrevivió a varias cosas, pero ya un terremoto de una cierta magnitud no la iba a soportar. Y que aparte hay que decir que también Turquía es una zona altamente sísmica, ¿no? Sí, 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 sí. Recuerdo que yo veía un documental en el que venían aquí por mexicanos, ¿no? Para implementar estos sensores que nosotros tenemos, ¿no? De la alerta sísmica, ¿no? Ujú, Pero que es muy complicado porque evidentemente, pues lo que platicábamos, ¿no? Hace poco con lo de tu compra esta que iba a ser de telecom, telégrafos, ¿no? Casi toda la infraestructura ya en Turquía, pues está basada a eso, ¿no? ujú. A telégrafos. Acá ya vivimos con internet, ya tenemos una conexión inalámbrica, una fibra óptica, etcétera, que pues sí te permite que la información corra medianamente a una cierta velocidad, ¿no? Pero obviamente, pues allá está cabrón, ¿no? Imagínate, de aquí que No, mandes un allá telégrafo. también hay algunas zonas en las cuales están muy, muy, muy despobladas y que Ujú. sí definitivamente todavía hay esta incomunicación, ¿no? O sea, no, no está tampoco así al grado de que estaba antes, pero sí es una forma diferente de comunicación y de vida y de todo como a lo que estamos aquí. Pero bueno, ya nos estamos Aparte, desviando del tema y estamos aparte hablando de... también, imagínate meter una infraestructura en el desierto, pues está cabrón, ¿no? Y más en una zona tan árida, Es ¿no? como Pero si bueno. pusieras internet, wifi en la pirámide de Egipto. Sí, sería muy, muy ilógico, ¿no? Pero bueno, así es como terminó la historia de este museo, perdón, de este museo, de El este mausoleo. mausoleo de Ali Carnazo. Las imágenes que hay en internet son representativas, porque obviamente pues en los 1400 no había fotos todavía, ¿no? Eran más que nada pictogramas y dibujitos y tal. Ujú. Entonces, sí son lo más cercano son muy parecidas a lo que se pudo haber observado en esos tiempos. Sí hay documentación, por lo que, como ya decíamos en el capítulo anterior, ¿no? Sí se puede establecer que hay una documentación certificada que lo corrobore, ¿no? Y bueno, el número 6, uno quizá también de los más conocidos, pero a la vez de conocido, muy desconocido, el Coloso de Rodas. Mm, Tiene un cierto misticismo este Coloso de Rodas ok. porque hay mucha documentación, pero mucha de esa documentación está o incompleta, inconclusa, confusa, y algunos otros lo sitúan en distintos lugares. Ok. Pero ahorita vamos a platicar de eso. Bueno, Sí. se forjó entre los años 294 a.C. y 282. Más o menos está datado en esas épocas. Por Cares de Lindos y ubicado en el puerto de la ciudad de Rodas, en la isla homónima de Grecia, obviamente, en Rodas. Y se cimentó este coloso tras derrotar a los rodios, a Demetrio Poliórcetes. Ese es el nombre digámoslo así, como el general que le ganó a los rodios. Y en nombre de él pusieron el coloso El de Coloso de Rodas. Rodas. Ok. Ajá. Y bueno, fue una estatua dedicada al dios Helios, el dios del sol, obviamente, no del helio, del sol. Y la estatua básicamente estaba hecha con placas de bronce sobre un armazón de hierro. Y podríamos decir que muchas de las personas que llegaban a viajar a Rodas o que pasaban por Rodas decían que era el protector de la isla. Mm, Entonces, ujú. básicamente lo veían como un fenómeno, ¿no? Mira, ahí está el dios, ahí está el coloso protegiendo la entrada de Como la las ciudad, esfinges, más o ¿no? menos. Ujú, Ujú. Y que obviamente, pues bueno, si tú vas por el puerto y ves esa madresota, pues sí dices, ujú. ay, güey, ¿no? Y bueno, permaneció en pie durante menos de 60 años, no permaneció mucho tiempo en pie, pero eso no lo descalificó de ser considerada una de las más grandes maravillas del mundo antiguo. Ok. Y bueno, el Coloso de Rodas fue terminado por Laques en el año 292 a.C. Todo lo que se conoce sobre esta estatua se debe a las noticias que dejaron los escritores antiguos, como nuestro ya viejo conocido Plinio el Viejo, Polibio y Estrabón, que básicamente ellos escribieron mucho sobre las maravillas y mucho sobre el mundo antiguo, de lo que hoy conocemos gracias a Plinio, por ejemplo. Sabemos muchas cosas, muchas tradiciones, muchos alimentos, muchas bebidas, muchas tradiciones que se llevaban a cabo en esos tiempos, ¿no?
eran como los historiadores de esa época, y pues Ujú. iban con papelito y pluma, literal, pluma, en mano, y pues lo iban documentando todo, ¿no? Y bueno, también hay un documento que son las crónicas bizantinas de Constantino VII, que también documentaron algo de lo que es el Coloso de Rodas. Porfi, ah, Pórfiro Genetia es el nombre de otro escritor de esas crónicas, y Miguel el Porfirio. Pórfiro Ah, Geneta. Pórfiro. Pórfiro Geneta. Miguel de Sirio y Filón, que también son algunos de los escritores de aquellas épocas. Pero yo rescaté la que a mí al menos me parece la fuente más confiable, porque siempre que busco algo de aquellos tiempos del mundo antiguo, él es mi fuente principal, Wikipedia. y es Plinio el Viejo, casi como la Wikipedia, pero de aquellos tiempos. Ok. Plinio el Viejo escribió en su libro de Historia Natural lo siguiente: pero de todos, el más admirado fue el Coloso del Sol, en Rodas, hecho por Cares de Lindos, alumno del Lisipo antes mencionado. Esta estatua medía 70 codos. Aquí, obviamente, la medida puede variar un poco, porque recordemos que el codo, los pies, los brazos y las manos, pues varían de persona en persona, ¿no? La medida no es un estándar, ¿no? Es algo que todos podemos variar, Ajá. ¿no? Pero aparte haremos, no me acuerdo si fue en el mito del diluvio, que habíamos dicho a cuánto Ujú. equivalía un codo, no me acuerdo de cuánto, pero eran sí una cierta cantidad en centímetros lo pusimos o en metros, no me acuerdo. Pero volvemos a lo mismo, pues es que Ujú. varía, ¿no? El codo de un Sí. romano al codo de un griego, el codo de un turco, ¿no? O el codo de un gigante. Entonces, 70 codos, más o Ok, menos me aventé mi investigación, y según Plinio decía que eran 32,41 metros, ok, ¿ok? ajá, ok, ajá, Entonces, 70 codos de altura. ok. Después de 66 años, un terremoto la postró, pero incluso yacente es un milagro. Pocos pueden abarcar el pulgar con los dos brazos. Sus dedos eran grandes, más grandes que la mayoría de las estatuas que tenían marfil, o haciendo referencia al de Zeus. Ujú. El vacío de sus miembros rotos se asemeja a grandes cavernas. En el interior se ven magnas rocas, con cuyo peso habían estabilizado su construcción. 12 años tardaron en terminarla y costó 300 talentos. No encontré cuánto equivale un talento. La verdad es que no lo encontré, y lo quería Sí, y también qué talento, ¿no? O sea, depende de a quién estemos hablando, el talento de no, Platón, el babas, talento. talento de lana. O sea, Es que hay que el, aclarar, yo el entiendo rublo. talento de alguien. Y bueno, 300 talentos que se consiguieron de las máquinas de guerra abandonadas por el rey Demetrio en los asedios de Rodas. Entonces, básicamente, cuando el Coloso se derrumba, 66 años después, Plinio daba fe, ¿no? De que el Coloso era aún enorme, aún estando tirado en el suelo. Sí, esta analogía que hacen o esta metáfora que hacen de que no podías alcanzar un pulgar con dos brazos, por eso dice así como de, bueno, que No, 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 el pulgar ya sé, del o sea, Coloso. lo que me refiero es eso, o sea, el pulgar del coloso no lo podías abrazar con dos brazos, entonces, haciendo esa referencia, más o menos te imaginas el tamaño que todavía tenía, aunque ya no estaba erguido, pues. Y de hecho, muchas personas todavía se reunían alrededor del Coloso, ¿no? Así como, miren, aquí está lo que Ujú, alguna vez fue el Coloso de Rodas, ¿no? claro. Pero bueno, según Plinio, y yo le creo a Plinio, porque obviamente pues, es mi referencia, 70 codos era lo que medía de altura. Otras fuentes que encontré le atribuían la altura a 80 codos, lo que más o menos lo elevaría aproximadamente a ¿Al doble? 40 metros, no, unos 40 metros, más o menos, No, ok. de altura. Eh, Sin confirmar, vuelvo a repetir, yo le creo más a Plinio, además porque Plinio, pues inclusive hasta la cantidad de lo que costó nos menciona en su historia natural, por eso es que yo confío más en él. Pero bueno,
Es posible que la diferencia se debiera a si se le sumaba o no la altura de la base. ¿A qué nos referimos con esto? El coloso estaba algo así, ¿no? Parado, y además tenía unas pequeñas bases aquí, bueno, más bien así, ¿no? Que era lo que permitía que pasaran por ahí, por debajo los barcos, ¿no? Entonces, dependía de eso, ¿no? Según lo que se explicaba la fuente, ¿no? Pero, evidentemente, yo supongo que Plinio nada más contó la altura de los pies Ujú. a la cabeza. Yo pienso eso, Sin pero contar la base. Y por eso exactamente, cuando dicen que son 80 codos ya contaban la base. así es. Mm. Pero bueno, dependiendo de la longitud que se le atribuye al codo, que eso es otra teoría que también existe, ¿no? Ujú. Se estima que podía haber medido entre 30 y 39 metros, ya cerrándolo en una estatura incluida la base, ¿no? Ok. Más o menos, ya incluida, ¿no? Ujú. Y bueno, Filón de Bizancio menciona que la base era de mármol blanco. Ahora, imagínense tener que soportar el peso de un coloso, ¿no? No, pues no. Imagínense el tamaño de la base, o sea, la altura, El el, grueso, el porque no grueso, podía ser una base muy delgada, tenía que ser una base pues un tanto gruesa que pudiera sostener la pues sí, las piernas, ¿no? Porque tendrían que haber sido dos bases, una para cada pierna, ¿eh? Para cada para pierna, cada pierna, porque si entraba por en medio los barcos, tenía que ser una base, dos bases. e incluso se menciona, como lo dice Plinio, ¿no? Que dentro de del mismo coloso, le pusieron piedras dentro para poderlo cimentar y que no se moviera, ¿no? Como fraguarlo, como lo hacen ahora las construcciones que Ujú, dejan las varillas, ¿no? Y le ujú. avientan el cemento por dentro para que no se mueva. Ahora, supongo que en ese tiempo, pues, sin nada que le obstruyera y estando en un puerto, pues el aire sí lo podía llegar a mover, ¿no? Claro, De alguna ok, otra forma. Entonces, por eso yo supongo que esta parte de las piedras, ¿no? ok. Ahora, señala también Filón que en la estatua se gastaron 500 talentos. A él le duplica, ¿no? Le aumenta un Ujú. poquitín por ahí de bronce y 300 de hierro. Y además que tenían piedras en su interior. Aquí también habrá que decir, ¿no? Eh, obviamente hablar de una época y de la otra época, pues es distinto, ¿no? Es como si ahora habláramos, por ejemplo, de los dólares, ¿no? No tiene el mismo valor un dólar ahorita de lo que tenía a lo mejor hace 40, 60 No, por años, ¿no? supuesto que no, simplemente Entonces, estaba en 6 pesos y ahorita ya está en 20, o sea, estamos hablando de que es una... ujú, Ujú. Ay, los jardines colgantes te los acabas de tomar. acabo de tomar un jardín colgante. Entonces, obviamente, para creer la cantidad, pues está difícil, ¿no? Lo que sí queda muy claro es la medida, ¿no? Los codos, pues no había una medida exacta, ¿no? No Es es como como ahora los ahora. centímetros, los metros, los pies, las pulgadas, ¿no? O sea, pero ahí eran codos. Ujú. Y que aún así todavía sigue causando controversia, ¿no? Porque leí hace 2 años, por ejemplo, que el kilo ya no pesa un kilo, ¿no? La medida del kilo, la que nosotros conocemos como el kilo, pues es una Ajá. pinche pesota de este vuelo, ¿no? Que es la que determinaba el peso del kilo, ¿no? Ujú. Pero ya no pesa un kilo porque la gravedad y que porque la inclinación. Entonces, Mm. puede variar, ¿no? Todo puede ¿Qué variar. es, qué es como, por ejemplo, lo que está pasando con la Tierra, ¿no? Que el Ajá, tiempo la se está yendo mucho inclinación. más rápido por la inclinación de la Tierra y si se han dado, si se han percatado, los celulares cada vez se atrasan más, se Ujú. atrasan más, se atrasan más y nunca puedes tener como una misma hora en todos los celulares o con varias personas, pero es por esta parte de la inclinación de la Tierra, ¿no? Así es, e incluso el hablar del tiempo, ¿no? Porque Ujú. hace poco también leí un estudio que ya no son 24 días, 24 horas en un día, ¿no? Que por el contrario, a veces se reduce a 23 y fracción, ¿no? Ujú. Y que ya no son 365 días, pueden ser 366 o 364 y fracción, casi llegándolo al 365. Ujú. Entonces, también las cosas van cambiando, pero pues dejémoslo en un estándar, ¿no? El Ujú. kilo es un kilo y ya, para no meternos en pedos, Sí, ¿no? ok. Pero bueno, eso es lo El que nos codo es un codo. decía el codo es un codo, ¿no? Pero Ok. bueno, 76 años después de su construcción, en el año 226 a.C., un terremoto derribó la colosal obra.
Ujú. Los habitantes de Rodas decidieron dejarla acostada en el mismo lugar en el que cayó, o sea, no quisieron moverla, no nada, pues un oráculo aseguró que el derribo de la estatua fue voluntad de los dioses. Claro. Pues un oráculo les dijo que habían ofendido a Helios, el dios Sol, y que por eso es que se había derrumbado. Obviamente ya también hablamos de lo que era la importancia de los oráculos y lo que era el oráculo, y pues obviamente para ellos era bastante importante, ¿no? El decir, mira, si se cayó por orden de un dios o si un dios lo vino y lo tiró, ahí déjalo, ni le muevas, ¿no? Porque si le mueves nos va a ir peor, entonces ahí déjalo, ¿no? Y obviamente los pedazos, así como cayó y así como se Así se despedazó, quedó. ahí quedó, ¿no? Es como cuando se te cae una medallita de San Benito o una pulsera roja de la mala vibra, que te Ujú. dicen, déjalo ahí, ya no lo recojas, y si se cayó, qué bueno, y si no, pues ni modo, y que alguien más lo recoja si lo quiere recoger, pero tú ya no, porque ahí ya se fue Igual, tu igual. maldición, ¿no? Entonces aquí igual, pero aquí fue por una, se supone una orden divina que se Ujú. cayó y pues bueno, ¿no? Y bueno, otra vez Pero citando otra a vez, Ajá, terremotos. otra vez un terremoto, ¿no? Pero bueno, otra vez citando a mi viejo amigo Plinio el Viejo, Ujú, escribió lo siguiente: ok. aún acostado el coloso, despierta nuestro asombro y admiración. Pocos pueden agarrar el pulgar con los brazos, y sus dedos son más grandes que la mayoría de las estatuas, haciendo referencia a las estatuas que en esa época aún existían, ¿no? Ujú, O que existieron, o previo a que fueran derrumbadas, o que ujú. se cayeran por un terremoto, whatever, ¿no? Pero él hacía esta referencia. Incluso me parece que hay una imagen por ahí en internet. Bueno, yo la vi, ya sabes, mis páginas en las que luego me meto, en la que está la mano, algo así, y está una persona parada así con los brazos extendidos. No alcanza. Ni siquiera le llega ni a, yo creo que ni a la mitad de un dedo, o sea, están enormes, ¿no? Y evidentemente, pues sí, sí, imagínate, si para nosotros ahora ver una construcción, por ejemplo, el edificio este de Dubái, que es puta enorme, ¿no? Ujú. Y nos causa admiración, imagínate para esa época, ¿no? Con esa Sí, magnificencia. que ahora entiendes que hubo ciertas cosas que pudieron construir ese edificio, pero cuando te encuentras con magnitudes como las que me estás diciendo ahorita de estas siete maravillas, no puedes creer cómo es posible que lo hicieron, ¿no? De hecho, había un meme muy divertido precisamente sobre las pirámides, ¿no? Que están construyendo las pirámides, Ujú. los esclavos, y uno le dice a otro, estamos construyendo algo que en futuras generaciones van a admirar, y pasan el después y dice, esto lo hicieron los aliens. Ujú. O sea, es como ese chiste, ¿no? De que no puedes creer que personas a lo mejor con estatura como la de nosotros pudieron crear estas magnificencias, y por eso lo atribuyes a otras cosas, ¿no? A cosas superiores. Pero fíjate lo que es chistoso. Hace poco, cuando vimos lo del Luxor, Ujú, aventé yo varios documentos. Bueno, los he visto antes los documentales y los volví a revisar. Y pues para armar inclusive los jeroglíficos que estaban marcados en las ujú. piedras, ¿no? Cargarlos con una grúa, no sabes el pedo que les cuesta, ¿eh? O sea, y estamos hablando de una grúa que te puede levantar toneladas y toneladas, ¿no? Pero obviamente, digo, levantarlo, estructurarlo y aparte acomodarlo como pieza de rompecabezas, no sabes el pedo que les cuesta, ¿eh? Y eso es, yo creo que más que otra cosa, por el ingenio, ¿no? Porque, pues recordemos que en esa época, pues la mente estaba más abierta, ¿no? No había Estaba más internet. abierta, deja de eso, estaba más abierta a usar tu lógica y tu razón, ¿no? Que si no le Sí, ponías la palanquita, que si no le ponías la plancha, que si no ponías a 20 cabrones a jalar y otros a empujar, ¿no? Entonces, claro. realmente es que la tecnología no nos hace más fuertes ni más hábiles, ¿no? Yo creo que más bien la habilidad está en cada quien, en cómo lo vaya haciendo, ¿no? Pues simplemente las imágenes de esto que dicen que los mexicanos no somos ricos porque no queremos, en donde están todas las cosas que diseñan, ¿no? Así que la manija de la puerta del carro, que si el espejo, que Ujú. si la regadera dentro del lavabo, cosas así, es esa parte del ingenio que tenemos en nosotros, pero que no lo queremos sacar
porque, pues, mil cosas, ¿no? Pero de que todos tenemos ingenio y que todos podríamos generar algo nuevo, lo tenemos, ¿no? Así es. Pero Y bueno, justo en esta pandemia debieron haber salido muchas cosas y muchos inventos, pero no se hicieron por el internet, porque estábamos más ocupados haciendo y viendo otras cosas que realmente tratando de diseñar algo, porque pues el encierro hace que te vuelvas creativo. pues es que yo creo que sí lo subo, pero pues aplicado ya directamente a tecnología, ¿no? No es como Ujú. que dijera un cabrón, en este año de pandemia me voy a aventar una nueva pirámide, ¿no? Pues está cabrón, ¿no? Un nuevo Pero pues sí, libro, pudo haber salido un pero escritor, sí pero los no ha hay, o habido. sea, pues seguramente sí los hay, pero pues digo, tampoco es como que se produzcan como enchiladas, mija, o sea, tampoco es como que salgan en producciones más, ¿no? Pero bueno, Bueno, y el luego, punto es, eh, del Coliseo de Rodas, a Coloso. menos, digo, el Coloso, perdón, puto Coliseo. Este, hasta donde yo tengo entendido y lo que yo investigué, no hay documentación de que alguien lo Existió. tenga, no, de que alguien lo tenga en en algún museo o de que alguien lo tenga en alguna requisición, en algún otro Ajá. palacio o algo. No encontré Ni nada. tirado donde se supone que debe de haber estado tirado. Yo no encontré nada. Lo que yo decía al principio que sí causa una cierta controversia Ujú. hasta la fecha, ¿no? Es que algunos mencionaban que unía, ¿no? Dos puertos, lo cual sería imposible, o bueno, no imposible, no improbable, porque pues obviamente imagínate la estructura, como haber tenido que tener las piernas, ¿no? O sea, abiertas Ujú. así, y lo cual hubiera deformado mucho a la figura del coloso. Ujú. Otros dicen que nada más era la pura entrada del puerto, ¿no? Y que las piernas sí Mm, estaban separadas, pero digo, como si abriera el compás a la altura de los hombros, ¿no? ok, Para que pasaran los barcos por por el debajo medio. del Ujú. coloso, ¿no? Y en otros tantos menciona que pues incluso sería imposible, ahí sí va la palabra, que se pudiera mantener en pie, aún con las piedras y con todo, si no hubiera estado parado De de forma manera... recta. Ujú. Ujú. Pero bueno, eso ya, lo que yo leí de Plinio, lo que yo leí de todos estos personajes, sí mencionaban que tenían las piernas Abiertas. medianamente abiertas para que pasaran por debajo los barcos. Y Ok. si no, también para que se viera porque tenía una especie como de farito, ¿no? Bueno, un Mm, alumbrado. Entonces, obviamente, pues para que cuando tú fueras lo vieras y ahí lo pudieras ubicar. Pero bueno, hablando de faros, vamos con otro de los más reconocidos, que es el número 7, el faro de Alejandría. Uno de los faros que se considera el inicio o el precursor de los faros que hoy en día existen en los muelles, en los océanos, etcétera. Ajá. Y bueno, el se padre de decía, todos los faritos. se puede decir que es el papá de los faritos, ¿no? Ok. Pero bueno, navegar hacia el puerto de Alejandría era muy complicado, debido a que las aguas eran muy poco profundas y las rocas, por tanto, eran imperativo de encontrar, destruir el barco de alguna manera, ¿no? Ok. Ajá. Entonces a alguien se le ocurrió decir, bueno, ¿y por qué no ponemos un algo que les avise, oye, güey, ya estás llegando a la zona, ¿no? Con Cuidado. cuidado, ¿no? Porque obviamente en la antigüedad pues no tenían frenos, ¿no? Y era como de, pues déjalo que se vaya y se entierre ahí, y ya cuando se entierre, ahí bajamos, ¿no? Ok. Pues obviamente aquí no se podía porque recordemos que Alejandría está muy cerca de Egipto y pues obviamente en Egipto sube y baja la marea, ¿no? Ajá. Y en esta parte el mar pues estaba muy, muy bajo. Entonces estaba todavía Mm, muy alejado de lo que era la la costa. zona ajá, donde podían encallar. Entonces Mm. muchos barcos llegaban, muy chido, muy bien todo, y decían, ah, sí llego, pelada, chingue su madre. Y de repente llegaban y... ¿Y qué fue eso, capitán? Pues ya se hundió el barco, güey, sáltenle, ¿no? Entonces algún güey se le ocurrió y Sálguese quien pueda. dijo, hay que poner un algo, ¿no? Ajá. Y bueno, lo construyeron ese algo entre el 285 y el 247 en la isla de Faros, que de ahí viene el nombre, la Ok. isla de Faros, a la entrada de Alejandría, que se encuentra en Egipto, para Ujú. guiar a todos los navíos que se dirigían a los dos puertos que contaba la ciudad. Ahora, ¿por qué dije que habían creado un algo? Porque en esa época no se llamaba Faro de Alejandría. Ajá. Simplemente era una pinche torre ahí que alguien había puesto, ¿no? Y que tenía la responsabilidad de estar cuidando para que los barcos la vieran, ¿no?
Obviamente Ok. ya posterior a esto se llamó faro, pues, porque era de faros, ¿no? Entonces vamos al faro de faros, ¿no? Es como si Ajá. dijeras, vamos a las Miches de Tepito, ¿no? Más o menos. Pero bueno, mala referencia, pero más o menos. Ok. Bueno, ahora, ya que estaba instalado este faro, el faro hizo lo propio con los edificios construidos para ayudar a la navegación por medio de luces fijas en un sitio elevado. Su Ok. luz se podía ver desde unos 56 kilómetros a la redonda. Ahora, aquí nos preguntaremos, ¿y cómo carajos le hacían? Claro, porque no había antes lámparas. Bueno, existe algo muy bonito que en las noches prendían durante todo lo que era el faro, así alguien pasaba como pendejo, prendiendo muchas velas, ¿no? Velas en el buen sentido, no me refiero a velitas, o sea, Ajá. velas bien, bien, bien. Velas. Ajá. Ujú. O bien se decía que una especie como de pila de maderos, ¿no? La encendían Ok. y Ajá. se veía perfectamente a kilómetros, ¿no? Recordemos que pues, estaba de noche, no había alumbrado público, no había absolutamente nada, entonces solamente se veía perfectamente a 56 kilómetros. Ahora, muchos decían, ¿cómo le pudieron haber hecho en el día? Pues muy fácil, ya existían los espejos. Entonces, obviamente, lo que hacían era dejar que cayera el sol en ese espejo, y ese espejo, digo, no se le iban a apuntar en la jeta al güey del barco, ¿no? Obviamente que no. Lo apuntaban hacia algún lado, ¿no? Me Para que reflejaba. nada más brillara, Ajá. ¿no? Y se viera perfectamente a los 56 kilómetros a la redonda. Ok. Ujú. Y también cabe mencionar que leí algunas arquitecturas mencionan que este faro tenía este espejo movible, como ahora son los faros, que la luz gira 360 grados, ¿no? Ujú. Lo mismo pasaba con ese espejo. Obviamente, pues era de, güey, apúntalo hacia donde esté el sol, ¿no? Y dirígelo hacia el lado contrario para que nada más se vea, no para que deslumbres a aquellos cabrones, ¿no? Ok. Y bueno, en el reinado de Ptolomeo II, aproximadamente lo que es el 280, 270 antes de Cristo, más o menos, el arquitecto griego Sostrato de Nido fue el encargado de construirlo y le tomó más de una década terminarlo. Se cree que el faro tiene una altura de un poco menos de 140 metros, O sea, estaba alto también. bastante altito. Sí, pues tenía que estar alto para que pudiera ser visible, si no, ¿de qué Así es. servía? Por lo que lo convierte en la segunda estructura más alta hecha por el ser humano de la antigüedad, después de la pirámide de Giza. Ok. O sea, Giza está más o menos en el pre. Y bueno, la torre se dividía en una base cuadrada, una sección media octagonal, que obviamente era como la figura del faro, porque Ok. la base era cuadrada, subías y era un octágono para que pudieran caminar por ahí si no estaba bien pelado, Ok. ¿no? Y todas conectadas por una rampa en espiral, ¿sí? Ajá. Ajá, para que se pudiera encender una hoguera en la parte superior, y estaba construido en su mayoría por bloques sólidos. ¿Básicamente de qué? Bueno, bloques sólidos de piedra caliza y granito, porque recordemos que estamos en Egipto. En Egipto está muy cabrón encontrar mármol, está Y muy aparte tenía cabrón. que ser una piedra que no se quemara tan fácilmente con la hoguera, ¿no? Porque pues Exactamente. obviamente iba a arder. Y que resistiera el frío, porque recordemos que Egipto es desierto. Mm, Entonces no podías como que a la primera de cambio poner cualquier piedra y que se apagara el fuego, ¿no? ujú. Y bueno, en su cúspide se hallaba un espejo, porque estaban las hogueras, hagan de cuenta como estas eran las hogueras, Ujú. y hasta acá estaba el espejo, o sea, estaba Ok. aparte de. Y en la cúspide se hallaba ese espejo que reflejaba la luz durante el día, mientras que durante la noche se encendía dicha hoguera, ¿no? Ujú. Como Claro. un faro normal, ¿no? Y bueno, el faro se agrietó parcialmente y se dañó durante otra vez ¡Un terremoto! los terremotos del 796 y el 951, además de colapsar estructuralmente en el terremoto de 1956 y de nuevo en los 1303 y 1323. Todos esos terremotos están bien documentados porque del 796 y el 951 nada más se dañó la estructura. ¿A qué me refiero? Algunas partes se colapsaron, algunas partes se cayeron y se perdieron en En el el mar. mar, ¿no? Otras tantas, como el caso del 956, dañaron muy Todo. cabronamente la estructura,
que ya era imposible hasta inclusive acercarte porque pues, se te podía venir abajo. Y las del 1303 y 1323 son las que prácticamente terminaron por joder toda la estructura. Y bueno, finalmente los escombros desaparecieron de la faz de la tierra en el 1480, cuando el sultán de Egipto, Kait Bey, es que la vi medio extraña la letra, Kait Bey construyó un fuerte en la plataforma donde estaba ubicado el faro utilizando esas piedras. Dijo, Ok. vamos a ocupar. Adiós, faro. Y bueno, en 1994, un grupo de arqueólogos franceses descubrieron algunos restos del faro en el fondo marino mientras buceaban en el puerto oriental de Alejandría y pues sí se encontraron varios pues, cachos grandes, ¿no? Que sí pueden dar fe y legalidad de que alguna vez el faro de Alejandría existió. Existió. Y en el 2016, el ministro de Antigüedades de Egipto anunció algunos proyectos para convertir las ruinas subacuáticas de Alejandría, incluyendo el faro, en un museo subacuático. O sea, que si tú vas buceando, puedes ir a verlo y demás. puedes visitarlo, puedes inclusive tomarte fotos, ¿no? Todo esto en una, pues, como en un turismo marítima. Ajá, en un turismo marítimo, ¿no? Porque de hecho, ya estuvo sí que hay no bastantes. Lo conocí. No, pero te puede meter en una especie como de submarino. O sea, no creas que nada más es nada. Bueno. Sí, no. De hecho, Sí. por ejemplo, para algunas personas que alguna vez hayan visto, por ejemplo, Los Simpson, no, ves que hay unos barcos que tienen como un espejo enorme en el suelo. Pues más o menos sería la Bueno, un misma. vidrio, ¿no? Es una abertura. Ajá. Y ahí, pues más o ok. menos puedes ir viendo lo que es ¿cómo se dice? El faro de Alejandría. Ajá. Y bueno, mayormente porque hay que decir que algunas maravillas no quedaron dentro de estas listas definitivas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente o no cumplían con algunas características o no entraban dentro de las decisiones de algunas personas o no las veían como algo espectacular. Quedó fuera lo que era la Biblioteca de Alejandría. Esa quedó fuera, aun cuando, de hecho, sí estuvo contemplada. ¿Estuvo nominada? Estuvo contemplada, nada más. No voy a decir que nominada. O sea, porque es no como sé. los premios Oscar. Más o menos. Eligieron Tenían que cumplir. algunos y tenían que cumplir con ciertas características y los que cumplían con esas características ganaron. O porque las consideraban que eran algo como muy, muy resaltante, ¿no? Por ejemplo, otra cosa que no quedó eran las murallas de Babilonia. Caray. Las murallas de Babilonia estaban cercando lo que era los templos más importantes de Babilonia en ese tiempo. O sea, de no hecho, la muralla china, la muralla de Babilonia. Las murallas de Babilonia, que son nada más como una pinche pared, ¿no? Y tiene unos piquitos arriba. Pero era algo estructuralmente magnífico porque básicamente pues recorría varias distancias, ¿no? Pero el diseño no estaba chido. Más bien yo creo que debe haber sido eso. Que han de haber dicho, mira, esto no me gustó porque no está in. Ajá. Otra cosa que tampoco quedó dentro de las 7 maravillas fue. Espérame, te digo. Ok. El Capitolio de Roma. Ok. No quedó dentro de esas maravillas. Otra era el famosísimo teatro de Heraclea, el que está caído en Grecia. Los baños griegos, los baños de Apotolanio, que era los baños que comúnmente, perdón, romanos, ¿cuáles griegos? Baños romanos, que era comúnmente donde pues todo el mundo se convenía ahí y estaban felices, ¿no? Otra cosa que tampoco quedó fue el templo de Salomón, porque no había registro ni una cierta seguridad de que hubiera existido, ¿no? Otra cosa pero también otros no sabían si existieron o no y los pusieron. Otra cosa era el arca de Noé. Ok. También estuvo en algún momento referenciado a esto, ¿no? Ajá. Porque evidentemente pues se decía que, pues, oye, había que entrar algo con algo cristiano y católico, ¿no? Claro. No nada más era todo pagano.
pagano, ¿no? Y de Otra hecho, cosa, un pedazo de del Arca de Noé se supone que está en Turquía, ¿no? ajá, por eso es que sí había una documentación de que pudiera haber existido, ¿no? Pero Ok, evidentemente pues no lo tomaron en consideración porque pues no. Otro que quedó descartado fue la Acrópolis, ok. que ese todavía sigue en pie hasta nuestros días, ¿no? Pero que no lo tomaron en cuenta, ¿no? La Torre de Babel también se llegó a considerar Porque dentro de las... también no la encontraron. Exactamente, ¿no? Y de hecho, esta Torre de Babel, algunos soldados de Alejandro Magno fueron encargados de, a ver, vayan y búsquenla, ¿no? Y si la encuentran, cabrones, la vamos a meter en los siete maravillas, en este caso, pues 8, ¿no? Pero no la encuentran. Otra cosa que también quedó descartada es la Gran Muralla China. Ujú. No quedó dentro de las siete maravillas porque Ni decían del que, mundo, ni del mundo actual, del mundo moderno. espérame, espérame. Ay, Yo perdón, estoy hablando del perdón. antiguo, yo estoy hablando Por del eso, antiguo. o sea, estoy preguntando. Ahorita caemos Claro, allá, ahorita vamos para allá. ok. Stonehenge tampoco quedó, que para mi gusto debe haber estado en un mundo antiguo, pero me supongo que por la explicación que yo di en el episodio primero, por eso es Ujú. que no la tomaron en consideración, porque estas eran como las rutas más, más visitadas, Ok. ¿no? Otra cosa que tampoco quedó fue, eh, bueno, la Acrópolis de Atenas, Ajá, que tampoco quedó. ajá. Y bueno, pues básicamente esas fueron las maravillas, pues terminadas, ¿no? Todas las que Ujú. mencionamos. Y bueno, actualmente, ahora sí te voy a decir las modernas, desde el siglo XIX se había confeccionado una nueva lista y se buscaba incorporar nuevas maravillas. ¿Por qué? Porque decían, güey, quedaron muchas afuera, a lo mejor estos güeyes ni siquiera las visitaron, ¿no? Y bueno, las que quedaron como las nueve, pero las nueve, las nuevas siete maravillas del mundo, Ujú. porque también fueron seleccionadas como siete para no perder el número mágico, son, ahí van, Chichen Itza, es una de ellas, Ok. que se encuentra en Yucatán, aquí en México, que la verdad sí, bien merecido se lo tiene, ¿no? Toda la arquitectura, todo el diseño, el misticismo, etcétera. El Coliseo Romano es otro, que muchos de ellos no lo querían considerar o no lo llamaban a ser parte de una antigüedad, Pero sí, está muy bien. pero ahí va la explicación por el tipo de arquitectura, porque ya se ocupó otro tipo de diseño, otro tipo de arquitectura, otro tipo de estructuras que ya no eran tan arcaicas. Esa fue la explicación que se dio. Pero bueno, la estatua del Cristo Redentor en Brasil, en Río de Janeiro, la que está con los bracitos abiertos. Otra es la Gran Muralla China, ahora sí ya la consideraron. Machu Picchu, que la verdad, para mi gusto, es una de las obras más cabronas que hay. Ujú, Otra es Petra, en Jordania, que son estos castillos tallados en las rocas, ¿no? ujú. Y que hasta inclusive algunos mencionan que son arena. Ahí lo dejo. Y el último que tardó muchísimo en entrar, el Taj Mahal. El Taj Mahal, digo que tardó muchísimo porque hubo algunos pedillos ahí con lo que fue la India, porque recordemos que el Taj Mahal nada más han abierto ciertos sectores del Taj Mahal, otros se mantienen totalmente cerrados Ujú, herméticamente, ujú. porque se menciona que si se abre se puede Venir venir abajo. abajo. Entonces muchos dijeron no podría entrar, pero evidentemente Entró. entró, ¿no? Y dijeron, ni modo, ¿no? Y habrá que decir que se considera todavía dentro de estas siete maravillas, tanto del mundo antiguo como del mundo moderno, dobleteó y sigue estando exactamente. La pirámide de Giza sigue teniendo ahí su Su lugar. lugar. Ajá. Y habrá que decir que algunas de las que quedaron fuera, ya nada más para terminar y darles la lista a todos los rolleros que quede bien claro cuáles quedaron fuera. La Torre Eiffel, quedó totalmente fuera porque se consideró que era ya algo moderno. ¿A qué me refiero? Ya no era una arquitectura que estuviera todavía con las bases de lo que se Ujú. calificó antes. Otra que quedó fuera es la Torre de Pisa, que para mi gusto tuvo que haber entrado, pero bueno. El Kremlin,
El de o Rusia, ¿no? Ujú. como se le conoce la Catedral de San Basilio, o la Plaza Ujú. Roja, como se le Ujú. quiera llamar. Otra El cosa que quedó castillito de fuera, colores, digo yo. ujú, el Palacio de Versalles también quedó fuera, en Ajá. una votación bastante Cerrada. fuerte. La Estatua de la Libertad, que para mi gusto es Ujú. así que bueno que quedó fuera. Es como la Torre Eh, Eiffel, ujú, ya es una arquitectura nueva. moderna, Ujú. ¿no? Otra que quedó fuera es el Templo de la Sagrada Familia en Barcelona, esta iglesia que todavía ni siquiera la han terminado, ¿no? Otro que quedó fuera es el Golden Gate, que no sé por qué lo tomaron en consideración. El Ok. Empire State, que tampoco sé por qué lo tomaron en consideración. Las El, Torres Gemelas, ¿no? el Acrópolis de Grecia otra vez quedó fuera, increíblemente. Ujú. ¿Qué más? El Stonehenge quedó fuera, otra vez. El Parlamento de Budapest, que es una casa de gobierno como la Casa Blanca. El Canal de Panamá, que ahí sí yo me quedé como de, ¿what? Mm, Sí, es una magnífica forma arquitectónica, pero pues no, ok. yo no la pondría. La tumba megalítica de New Grange en Irlanda, que son un montículo de piedras que están en un círculo, que la verdad sí está impresionante, pero no tiene como mucho chiste, entonces supongo que por eso no la tomaron en consideración. Ajá. Otra es el Valle de los Reyes en Egipto, que Ajá. también quedó fuera. El Palacio Real de Madrid, que también dije, eh. Ok. El Observatorio de Greenwich, y ahí como que ya empezaron a meter cosas que dices, what the fuck. Ajá. Las líneas de Nazca en Perú, Es así, sí pero por el no, pero misticismo, tal pero vez. no. Ajá. La Capilla Sixtina, lo cual también ahí sí me quedé como de, ok, Eh, entraba pero rozando, ¿no? Era como cuando le pegas a la portería y eh, pegan el palo. ajá. Y el Big Ben quedó fuera, Ok. la Basílica de San Pedro quedó fuera, Ujú. el London Eye también quedó fuera, que ese sí dije también es moderno. Teotihuacán, increíblemente, también quedó fuera Bueno, qué en el Chichén lugar Itzá. 56, en el lugar 56. Y la mezquita de Córdoba, en España, también quedó fuera. Abu Simbel, en Egipto, que también para mi gusto debe haber entrado, pero ya habrá sido mucho egipcio. El Parlamento del Reino Unido también quedó fuera. Y la siguiente es una estupidez, perdón que lo diga. Estadio Olímpico de Múnich, sí es una belleza, pero no representa algo histórico todavía, ¿no? Algo más que quedó fuera es la ciudad prohibida de China y quedó fuera por los mismos términos que la India, porque la ciudad prohibida de China, pues no te dejan entrar, por eso se llama prohibida, ¿no? Y básicamente eso es todo lo que quedó fuera, ¿no? Y la octava maravilla que les contamos en el rollito, que Ujú. son las terrazas blancas y rosas de Nueva Zelanda, que bueno, que fueron eh, perdidas por una erupción volcánica, ¿no? Y Que de hecho, era un gran depósito de sílice, pero pues, también en la bueno, lista de las antiguas estaba, ay, recuérdame el nombre que explotó la ciudad con el volcán. Pompeya, Pompeya también estaba dentro de esa, también Vesubio, ¿no? Troya también Ujú. estaba, pero obviamente digo, quedan descartadas porque Claro. no se tiene una conciencia al 100% de cómo estaba, ¿no? Ujú. Sí, a lo mejor se puede hablar de Troya muchísimo, se puede hablar muchos libros, etcétera, pero no hay algo que lo Ay, sustente. como estaba leyendo un artículo en una página que sigo de Facebook que decía que si vas a Troya y en Turquía te regalan un caballo, bueno, te dan un caballito así de recuerdo. ¡Ay, yo lo quiero! Entonces, por eso Bueno, ya. no los consideraron. Pero la verdad es que maravillas hay muchas. Sí, Y pues la demasiadas. verdad es que es un orgullo ver que haya quedado en el mundo, las maravillas del mundo moderno, una mexicana, ¿no? Hubiera Era, sido genial que hubiera quedado Teotihuacán, porque Teotihuacán tiene en cierta forma mayor significado por la parte de que es el lugar donde nacen los dioses y esta historia que hay detrás y este misterio, pero como todavía hay mucho que encontrar de Teotihuacán y de Chichen Itza, está como más a la vista, por eso es pero que no. aparte, Chichen Itza supongo que lo han de haber hecho por el Kukulcán. Sí, sí, Me fui más por ese lado. Yo la verdad cuando lo leí pero en dije, bueno, Teotihuacán también. justifica, no, pero justifica la arquitectura, o sea, lo justifica. Y además Sí, está mejor, entre comillas, cuidada, ¿no? sí, 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 desde acá, Entonces, desde Teotihuacán. es Y una acá buena están carta. construyendo un parque ecoturístico, ¿no? Está a punto de perder la... Ay, bueno, ya no quiero decir eso. Ya, En fin. Ujú. Pero pues sí, bueno, estuvo bien, estuvieron bien las nuevas, están muy padres las viejas también. y para Y quien se pregunte por qué no los escogieron a ustedes, pues porque era
internet y tú escogías ahí, votabas, ¿no? Ujú. Y en algunos países Creo de que yo Europa sí voté. yo también voté. Yo voté por Stonehenge. Yo me acuerdo que por Stonehenge. No recuerdo, pero sí. Sí, y Yo por es una, Stonehenge. ahí, por ejemplo, yo siento que Stonehenge no se quedó porque no es como Göbekli Tepe. Siento que como todavía no se sabe mucho, uno, y dos, si se sabe, romperías toda la historia, por eso no los quieren meter. O sea, como Y de que bueno, entre menos sepan, o sea, sí, sí, Stonehenge, listo. Ok, vámonos para acá. Entonces es así como de, ¿por qué y me estás mira, haciendo? y mira que Göbekli Tepe podría entrar. Sí. Y también Derinkuyu y Kaimaki. Y fíjate, hay personas de Turquía que no conocen de Rinkuy y Kaimaki, No. pero Mm, Hasta incluso Capadocia pudo haber entrado. sí, Capadocia. Pero como dicen que es algo natural, Turístico. no es algo Ah, natural. sí. En fin, Pero bueno, pues que esas espero fueron que les las haya maravillas. gustado. Que les haya gustado. Esas fueron las maravillas, las 7 maravillas del mundo antiguo y las del mundo actual. Y pues Bueno, las del coméntenos, mundo actual están nada más comentadas. Si quieren que sí, profundicemos en alguna de sí, ellas, coméntenos y las adelante. investigo igual, las checo y todo. Y Ujú. pues coméntenos qué les pareció, cuáles hubieran puesto ustedes, cuáles hubieran quitado ustedes, si a lo mejor quisieran poner alguna Otras. otra, si ustedes consideran que a lo mejor pueden existir unas 7 del mundo posmoderno, ¿no? También A lo mejor puede estar ahí sí el Golden Gate, a lo mejor sí puede estar ahí ya la eh, Torre la Eiffel, Torre Eiffel, la de el, Dubái, la de la Estatua de la Libertad, el la de la Ángel de la Libertad, el de la Independencia. Independencia, ¿no? Se nos ocurren, ¿no? Pero ¿cuáles considerarían ustedes que serían las nuevas Incluso hasta la Capilla maravillas? Sixtina, yo creo, ¿no? Ahí sí entraría, yo creo. Pues sí, tal vez Hagia Sofía también podría ser una. A mí, fíjate que algo que me sorprendió ya para cerrar y ya despedirnos, Ujú, es que todas las mezquitas, solamente hay una, la de España. ujú. No está Hagia Sofía, no está La la Mezquita Meca, Azul, la Mezquita Azul, que ¿no? también la Mezquita Azul es una de las más reconocidas. Bueno, no Yo, se está como compitiendo con Hagia Sofía, ¿no? Hagia Sofía por pero, la cuestión que es que era católica y se convirtió en pero musulmana mira, y que es por lo que museo y tú luego otra quieras, vez, ¿no? no, pero por lo Pero que tú quieras, o sea, no hay ninguna más que una española. Eso fue ahí como que en lo que me quedé como de, ok, ¿sí? ok, está bien, ¿no? O sea, sus razones tendrán. A lo Claro. mejor por lo mismo que el de la India, por ejemplo, Taj Mahal, que no los dejan pasar. Pero Puede de Hagia ser, Sofía sí puedes, o sea, cuando fue museo sí se podía pasar a muchos lugares, ahorita ya no, porque ya está más restringido por la parte que ya ahora sí ya se mezquita, pero pues en su tiempo cuando fue museo se podía entrar sin problema. Bueno, pero bueno, lo dejamos ahí, en fin, que lo comenten, vámonos. compartan, síganos en todas las redes sociales y denle like. Y Like y suscribirse. compartir. Compartan, por favor, porque El si no like, comparten, no no podemos crecemos. subsistir. Así No, y que, denle like, no les cuesta nada darle un like, no les cuesta ni un peso, denle like. Ya cuando pongamos precio, ahí sí ya, quéjense, pero ahorita denle like, no se enojéis. Y cuídense saludos, mucho. ¿eh? ¿No va? Saludos, no, hoy no tengo saludos, Pues vámonos. pero escríbanos para los saluditos también. Amigos chilenos, seguimos esperando. Seguimos sin saber de ti. Bueno, no tengo saludos. Ya los di Pues la vámonos. pasada. Cuídense. Bye Chingar a su madre. bye. Vámonos. Bye bye.